día a todos, queridos hermanos. Estamos en el tema 31 de nuestro programa Catequízate, en el que vamos a hablar acerca del cuarto mandamiento. Como todos sabemos, honra a tu padre y a tu madre. Este cuarto mandamiento lo podemos encontrar en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2196 al 2257. En este programa vamos a ver en la primera parte qué nos dice la Sagrada Escritura sobre este cuarto mandamiento, y como segunda parte vamos a ver a qué nos exhorta este mandamiento. En primer lugar, la Sagrada Escritura constantemente a lo largo de ella pues nos habla acerca de que nosotros, hijos de Dios, y toda persona humana ha de respetar a su padre por el mismo hecho de que Dios, por medio de ellos, sus padres, les ha dado la vida, nos han dado la vida. Es por ello que debemos respetarlos. Por ejemplo, en Éxodo 20:12 podemos encontrar este pasaje: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Qué importante es que este libro del Éxodo nos plantea este mandamiento de la ley de Dios, y además pues nos habla de que cumpliendo este mandamiento se nos promete algo. ¿Qué se nos promete al yo cumplir este mandamiento? Que mis días se prolongarán sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Y pues con esa prolongación de tus días también se nos puede decir pues una vida buena, tener una vida buena, tener una vida santa a lo largo de nuestros días en esta tierra. Por tanto, qué bueno es nuestro Dios, que además de decirnos qué hemos de hacer para estar en el bien, porque como sabemos, Dios nos manifiesta los mandamientos para que nosotros podamos disfrutar de una vida buena, de una vida santa. Pues, y no solamente Dios nos manifiesta sus mandamientos, sino que además, al decirnos que los cumplamos, nos dice: oye, te voy a dar esto. En este caso, te voy a dar una vida prolongada, una vida feliz, una vida buena, una vida santa. Así también San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Qué importante, San Pablo nos recuerda el libro del Éxodo y nos lo dice de manera manifiesta, que al honrar a nuestros padres, pues podremos gozar de una vida feliz. Es decir, ya no solamente de que se prolongarán nuestros días sobre la tierra, como lo decía Éxodo, sino que además, junto a esto, San Pablo nos dice que gozaremos, que tendremos una vida feliz al honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, el evangelista nos presenta una frase cortita, pero a la vez muy elocuente, que habla, pues que nos habla a nosotros, hombres de hoy, y a todos los hombres de la época, de una manera tan reveladora. Dice, capítulo 2, versículo 51, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Qué importante es lo que nos dice el evangelista San Lucas al hablarnos de la vida de Jesús, al hablarnos de Jesús, diciéndonos que Él estaba sujeto a ellos, es decir, a sus padres. Pues Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nos da ejemplo también de que nosotros hemos de vivir sujeto a nuestros padres, guardándoles respeto,
especialmente cuando lleguen a la ancianidad, que es cuando más necesitan de nosotros. Siempre hemos de guardarles respeto, cariño, ternura, especialmente cuando ya empiezan a experimentar la debilidad producto de los años, producto de la ancianidad. Pues como vemos, queridos hermanos, la Sagrada Escritura nos presenta, nos exhorta a honrar, a respetar a nuestros padres. En segundo lugar, la segunda parte de este tema 31, como decía hace un rato, ¿a qué nos exhorta este mandamiento? Principalmente al respeto y a la obediencia de los hijos por los padres. Obviamente, este mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Por tanto, principalmente, a esto nos exhorta el cuarto mandamiento, a respetarles y a guardarles obediencia. No obstante, es verdad que la obediencia hemos de guardar, pues cabalmente, hasta que nosotros, pues hasta que se dé la emancipación de los hijos, ¿no? Después de eso, no es que vayamos a ser unos rebeldes con nuestros padres, pero ya cuando uno es independiente, pues ya se asume que es mayor, ya se asume que es maduro para poder decidir adecuadamente, y uno va eligiendo los pasos que da en su vida. Ya no pues estará al tanto de lo que le diga papá y entonces hay que obedecer. La obediencia a los padres se debe de guardar hasta la emancipación de los hijos, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso no quiere decir que pues ya no voy a escuchar nunca a mis padres, lo que me digan, pues no me importa nada lo que me digan mis padres, total, yo ya soy un hombre independiente. No, siempre escucharemos lo que nos digan ellos, pues Dios les ha dado la gracia para ser padres, y eso lo tienen también, esa gracia la tienen también cuando nosotros nos emancipamos. Por tanto, siempre estaremos al tanto, a la escucha de lo que ellos nos digan como un consejo, y nosotros veremos qué es lo que decidimos. Pero aquel que vive en casa todavía tiene el deber de guardarle obediencia a los padres. Bien, en segundo lugar, pues este mandato se extiende también a la honra de todos los que tengan algún tipo de autoridad sobre nosotros, llámese abuelos, tíos, autoridades civiles, maestros. Por tanto, este cuarto mandamiento no se agota solamente en los padres, sino que, como digo, se extiende también a estas personas que tienen algún tipo de autoridad sobre nosotros y a quienes les hemos de guardar respeto. Por ejemplo, en el caso de las autoridades civiles, nosotros hemos de verlos como aquellos a quienes Dios pues les hace participar de su poder. El único que tiene poder absoluto en la tierra, en el universo, es nuestro Dios y Señor. Pues, por tanto, toda autoridad, todo poder que podamos ver aquí en la tierra es gracias a que Dios le ha compartido ese poder. Nadie se ha dado el poder a sí mismo, es Dios quien nos hace partícipes de su poder. De ahí la responsabilidad que yo tengo para ejercer ese poder, esa autoridad, sabiendo que es Dios quien me hace partícipe de su autoridad. No obstante, queridos hermanos, este respeto y esta obediencia a las autoridades las hemos de guardar siempre y cuando nos exhorten a realizar actos buenos. Siempre que nos exhorten, siempre que todos estos mandatos que nos den apunten a un bien común, apunten a un bien personal también, por supuesto. Si por algún motivo, alguna autoridad, por ejemplo una autoridad civil, nos obligue a hacer algo malo, algo que vaya contra el orden moral, algo que vaya contra los derechos humanos, pues nosotros
tenemos la obligación en conciencia de no obedecerles. Cuando ellos pues nos mandan a hacer algo que va contra el orden moral, contra nuestros derechos, están perdiendo esa autoridad. Y entonces nosotros en conciencia no les hemos de obedecer. Por tanto, no sé, por poner un ejemplo, que las autoridades nos digan a nosotros: ustedes católicos, prohibido ir a la Eucaristía, ya no vayan nunca más a la Eucaristía, nosotros se los obligamos, nosotros que tenemos autoridad sobre ustedes. Pues querido gobernante, querida autoridad, no te haré caso, porque estás yendo contra un derecho mío, que es el derecho a la libertad religiosa. Por tanto, yo no tengo obligación de obedecerle. Por el contrario, tengo obligación en conciencia de no obedecerle porque está yendo contra un derecho tan grande como es la libertad religiosa. Y del orden moral, por ejemplo, digamos, ¿no? Imaginemos, que se obligue a que todos los bebés que nazcan con alguna deformidad, con algún problema cerebral, qué sé yo, pues a todos ellos hay que matarlos, digamos que una autoridad dijera eso. Pues nosotros tenemos la obligación de no hacerle caso, porque está yendo contra el orden moral, está yendo contra el derecho a la vida. Si eso no es así, pues obviamente estos son casos excepcionales, que alguien nos obliga a hacer algo malo, normalmente es algo excepcional. Ordinariamente yo he de obedecer las normas civiles, yo he de orar también por mis autoridades. Por último lugar, este mandamiento nos exhorta y da unas exigencias también a los padres. Es interesante porque da la impresión que este mandamiento solamente es a los hijos o a aquellos que están bajo una autoridad. Pero no, es interesante saber que este mandamiento también lleva unas exigencias a los padres. ¿Y a qué exigencias nos referimos? Pues a la educación de los hijos. El padre, por ser padre, tiene la exigencia de dar educación a los hijos. Eso es un derecho para los padres, ellos tienen derecho de darles educación, por tanto nadie puede decir: no, yo le voy a dar educación por ti, tú siéntate, yo me voy a encargar de darle educación a tus hijos. No, los padres tienen el derecho de darle educación a sus hijos y el deber de darle educación a sus hijos. Así también mirar a sus hijos como a hijos de Dios. Esta es una exigencia también a los padres. ¿Cómo han de mirar a sus hijos? Como hijos de Dios. Ante todo son hijos de Dios. Dios pues te los ha encargado, por decirlo así. En primer lugar, son hijos de Dios. Así también debe velar por la maduración de la fe de sus hijos. Es decir, pues el papá no tendrá que decir: no, es que mi hijo es pequeñito, que él pues cuando crezca ya decida si ser católico, si ser no sé qué. No, uno no le dice a su hijito de 1 año: pues no, hijito, tú crece y decide tú cuando seas grande si comes la comida o no comes la comida. No, tú sabes que tu hijo tiene que comer la comida, que eso le hace bien a él para que crezca, y entonces le das de comer sin que él razone y diga: sí, yo quiero, porque a esa edad no lo hará. Igual, en cuanto a la fe, también tenemos que hacer eso. Si hacemos en orden a lo material, ¿cómo no hacerlo también en orden a lo espiritual? Entonces habrá que educarlo en la fe ya desde pequeños. Así también, pues el papá deberá respetar, los padres deberán respetar la profesión y vocación de los hijos. Si un hijo elige ser profesor, pues hay que apoyarlo. Uno podrá, como padre, le podrá aconsejar, pero no le puede imponer qué carrera tiene que estudiar.
Si en cuanto a la vocación, si el hijo pues decide ser consagrado, bendito sea Dios, qué bendición para una familia. Si el hijo decide casarse, pues bendito sea el Señor. Es lo que él ha visto que quiere el Señor para su vida y hay que apoyarle. Por tanto, el papá pues aconseja, mas no impone. Ni siquiera puede imponer la persona con la que se casará su hijo, ¿no? Aconsejará. No, pero es que a mí esa enamorada no me gusta para nada para mi hijo, porque tiene sus dientes, mírale que no sé qué. Bueno, es tu hijo quien la ha elegido para que sea su esposa. Tú puedes aconsejarle, pero no puedes elegirle el esposo o la esposa a tu, pues a tu progénito. No le puedes elegir el cónyuge. Por tanto, queridos hermanos, pues a todo esto nos exhorta este cuarto mandamiento. Espero que te haya ayudado este mandamiento en el crecimiento de tu fe y el próximo tema de nuestro programa Catequízate veremos el quinto mandamiento: no matarás. Espero que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia.